Vamos a continuar hoy con las clases que ya habíamos iniciado relacionadas con el tema el espíritu de profecía. La estructura de nuestras clases ha tenido una dinámica sistemática en el sentido de que las primeras 17 lecciones que hemos tenido han sido básicamente formativas en cuanto al espíritu de profecía como tal. Sin embargo, ahora vamos a entrar en una segunda parte de este estudio, que serán las lecciones 18, 19 y 20. Estas son 3 lecciones que vamos a dedicar a dar ejemplos del modo de investigar un tema en el espíritu de profecía. Van a ser 3 temas diferentes y intentamos que les puedan servir como de modelo o de patrón para poder por sí mismos, en las situaciones en que puedan necesitar, saber cómo buscar una aclaración a una cita que quizás les impresiona o que por otros es usada incorrectamente, y con el fin de llegar a las conclusiones correctas poder hacerlo. Así pues, estamos en la segunda sección de nuestro estudio del espíritu de profecía. Como decía, desde la lección 1 hasta la lección 17 corresponde a el espíritu de profecía como tal, mientras que las lecciones 18, 19 y 20 representan ejemplos del uso de los testimonios, o también se podría decir del mal uso, que a veces también se da del espíritu de profecía contemporáneo, y después procederemos entonces desde la lección 21 hasta la lección 30 de las objeciones presentes acerca del espíritu de profecía, es decir, analizaremos temas como serán el plagio en diferentes lecciones, la acusación de plagio, la acusación de contradicciones dentro de los testimonios, etc. Así que básicamente es la estructura tripartita de este tema. Pero antes de introducirnos en la lección de hoy, deseamos solicitar la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta mañana y deseamos suplicarte que nos prepares para la recepción de tu verdad. Rogamos que nos des sabiduría del cielo y nos ayudes a entender en la forma correcta los mensajes que tú diste en un tiempo para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor Jesús, a aprender cómo entender y explicar en la forma correcta los mensajes que tú nos has confiado como pueblo y como individuos. Así pues, solicitamos la asistencia y la dirección de tu Santo Espíritu y rogamos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Como había sido anunciado, vamos a estudiar un ejemplo en el día de hoy. El ejemplo es acerca del prueba de discipulado la carne. El uso de la carne como prueba de discipulado. Es muy conocida esta declaración acerca de que el uso de carne, la ingesta de carne, no debe ser prueba de discipulado, y diversas denominaciones argumentan de este modo usando declaraciones del espíritu de profecía. Y vamos a ver cómo explicar esta declaración y cuál es la contextualización correcta. Bien, la cita a la que nos referimos se encuentra en Consejos sobre régimen alimenticio, la página 481. La declaración dice así: aun cuando no hacemos del uso de la carne una prueba de discipulado, aun cuando no queremos forzar a nadie a abandonar su uso. Bueno, esta es la cita que encontramos en el libro Consejos sobre régimen alimenticio, es una obra compilada, y encontramos simplemente esta cita.
así tal cual. Y a partir de esta breve declaración, que parece breve tal como está publicada, se ha desarrollado toda una comprensión equivocada acerca de este tema. Y se ha llegado a la conclusión que entonces la ingesta o el uso de la carne no puede usarse como una prueba de discipulado. Y nosotros, como Iglesia Remanente, creemos que debe ser una prueba de discipulado. Y entonces, la Iglesia Adventista Nominal usa esta declaración y otras semejantes también acortadas para decirnos que estamos en contra del espíritu de profecía. Así que cuando nos enfrentamos con esta declaración o con personas que creen e interpretan esta declaración de este modo, necesitamos probar que no es así, porque ya habíamos afirmado que no hay ninguna contradicción entre las declaraciones del espíritu de profecía y la Biblia. Entonces, y nos encontramos con esa cita, ¿cómo la explicamos? Ese es el punto. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer en esta clase. Así pues, recordemos por un momento la dinámica que teníamos que seguir para estudiar algo. El primer elemento que necesitamos confirmar es que los escritos inspirados de la hermana White confirman los mensajes bíblicos acerca de la alimentación. Las páginas de los testimonios dedicados a este tema son muchas y abundantes, y por ello deseamos recomendarles que lean, dentro de este contexto que vamos a estudiar de este tema, los libros Consejos sobre régimen alimenticio, Consejos sobre salud y Ministerio de curación. Sin embargo, lo que se va a analizar en detalle es el manuscrito que fue leído en la presencia de los delegados a la Conferencia General en el año 1909, y se usa este manuscrito para probar que no debe hacerse del uso de la carne una prueba de discipulado. Y en ese contexto deseamos estudiarlo. Así que el primer elemento que tenemos en cuenta, si lo recuerdan, teníamos que tener claro el tema que vamos a estudiar. Entonces, este es nuestro primer tema, ya lo tenemos claro. El tema que nosotros queremos estudiar es precisamente, ¿puede hacerse del uso de la carne una prueba de discipulado, sí o no? Tomando esta cita de Consejos sobre régimen alimenticio, dice que no se debe hacer prueba de discipulado, es decir, no debe ser una prueba para candidatos al bautismo. Sin embargo, la Biblia confirma que en estos tiempos no podemos hacer ingesta de carne. Entonces, ¿cómo coordinamos estas declaraciones y cómo lo explicamos a personas que se aferran a esa declaración fuera de contexto? Así que bueno, lo primero que tenemos es el tema, ese es el tema que vamos a estudiar, y ahora tenemos que recopilar todo lo que hay sobre esa declaración. ¿Lo recuerdan? Nuestro segundo paso es la recopilación o la reunión de los documentos existentes acerca del tema que nos ocupa. Entonces, hacemos una revisión de los testimonios que tenemos y llegamos a la siguiente conclusión. Esta declaración breve de Consejos sobre régimen alimenticio corresponde a un manuscrito y se convirtió en un mensaje que fue dirigido a la delegación de la Asociación General en el año 1909. Así que ya tenemos el tiempo, que ha sido el resultado de ese trabajo. Entonces, fue el año 1909 cuando se hizo esta declaración, y esa no es una declaración aislada, forman parte de un manuscrito completo, y vamos a ver el número de páginas también, es relativamente extenso, y fue dirigido a la Asamblea
de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 1909. Ahora, ese mensaje que fue enviado por escrito, que fue leído en esa asamblea de Conferencia General, lo encontramos transcrito en diversos libros. Entonces, la primera vez que se editó, obviamente el mensaje está originalmente en inglés, se editó en el volumen 9 de Testimonios para la Iglesia. Esa fue la primera publicación oficial que hubo, en las páginas 153 a la 166. Es paginación en inglés que estoy citando. Ahora se produjo una traducción al castellano. Así que ya hemos descubierto que esta declaración que encontramos en Consejos sobre régimen alimenticio no es una declaración aislada, forma parte de un manuscrito completo y es un mensaje escrito que la profeta, por orden del Señor e inspirada por él, envió en el año 1909 a la Asamblea de la Conferencia General. Así que ya tenemos claro qué tipo de manuscrito, qué tipo de mensaje. Tenemos también claro dónde se publicó por primera vez, en el volumen 9 de Testimonios para la Iglesia. Y vamos a ver de qué forma entonces pasó al castellano. Entonces tenemos 4 libros donde ha sido publicado. En unos se ha publicado parcialmente y en otros íntegramente. Así que cuando ahora estamos hablando del texto en castellano, nos damos cuenta que tenemos una versión parcial y tenemos una versión completa. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en este momento es toda la recopilación que hemos hecho de la información, clasificarla. Entonces, donde encontramos la traducción íntegra en castellano es en Joyas de los Testimonios, tomo 3, Joyas de los Testimonios, tomo 3, en las páginas 355 hasta 366. Fíjense qué interesante. Con traducción son 10 páginas, así que ese pequeño párrafo, que es el punto de partida de todo este argumento, corresponde a un manuscrito total de 10 páginas. También la versión íntegra la tenemos en Testimonios Selectos, tomo 5, en las páginas 230 a 242. 230 a 242. Esas son las dos fuentes íntegras que contienen la traducción de este manuscrito. Ahora, en 2 libros más tenemos la publicación parcial de secciones de este manuscrito original del año 1909. Entonces, las versiones parciales lo tenemos en Consejos sobre Salud, en las páginas 126 hasta 139, aquí está parcial, está muy recortado, y después tenemos en consejos sobre régimen alimenticio, lo tenemos en las páginas 483 a 486. Bien. ¿A qué conclusiones podemos llegar en este momento? Simplemente por estos 2 niveles de estudio. Lo primero que teníamos claro es que queríamos explicar esta declaración de Consejos sobre régimen alimenticio, donde se dice no se puede hacer del uso de la carne en prueba de discipulado. Bien, para probar que no es así. Ahora, ¿cómo probarlo? Nos vamos al segundo punto. Hemos recopilado toda la información que hay en castellano y también tenemos, obviamente, que identificar cuál es la fuente original en inglés. Entonces, después de que hemos hecho este trabajo, nos damos cuenta que esta declaración es del año 1909,
corresponde a un mensaje escrito enviado a la Asamblea de Delegados reunidos en 1909 de la Conferencia General. Así que es un manuscrito, cuya primera edición se hizo en Testimonios para la Iglesia 9, en la versión en inglés, desde la página 153 a la página 166. Así que otra conclusión a la que llegamos es que no es un párrafo, sino que son más de 10 páginas de un manuscrito. Así que inmediatamente entonces nos vamos a la versión en castellano y a ver si la encontramos traducida completa o no. Entonces nos damos cuenta, en nuestro estudio de investigación, que en castellano se cuenta con 4 libros donde se menciona este tema. En 2 libros se encuentra la traducción completa, tal como apareció en el volumen 9 de Testimonios para la Iglesia, y en otros 2 libros más tenemos solamente secciones con omisiones de ese manuscrito original. Entonces, obviamente, lo que más nos interesa es la versión completa, íntegra, traducida al castellano. Lo ideal es que, sabiendo inglés, entonces también comparemos si la traducción está hecha correctamente, pero está hecha correctamente, eso lo hemos comprobado ya. Entonces, ya tenemos claro este asunto. Estos 4 libros son compilados, ¿ya? Recuerden la historia de cómo Joyas de los Testimonios llegó a nosotros, también acerca de los demás libros. Por eso, la primera parte de estas lecciones ha sido precisamente comprender los precedentes, cómo se llega a una conclusión específica, cómo han llegado los libros hasta nosotros. Bueno, entonces, el tema que vamos a tratar a continuación es definir por qué este manuscrito fue publicado, el por qué. Porque ya tenemos claro el tiempo, a quién iba dirigido, así que era a los dirigentes del pueblo de Dios en ese tiempo, y ahora por qué. Y cuando leemos, más de una vez tenemos que leerlo, obviamente, 1, 2, 3 y las que sean necesarias, nos vamos a dar cuenta que el manuscrito se produjo porque realmente tiene el propósito de ser una censura, una amonestación al incumplimiento de los principios de la Reforma Pro Salud. Así que es una apelación y es un ruego a la puesta en práctica de los mismos. Así que el incumplimiento de la luz que se había recibido de la Reforma Pro Salud y la apelación a que, por favor, se cumplieran los mensajes dados de la Reforma Pro Salud es el móvil, el motivo por el cual se da este mensaje. Así que es un mensaje de censura, de amonestación, que lleva a una apelación con el fin de provocar una reforma, un cambio. Entonces, esto ya lo tenemos claro. Es un manuscrito de amonestación con una apelación, así que no es un mensaje halagüeño o que puede ser agradable en ese sentido, sino que era un mensaje de censura para los dirigentes de la obra. Bien, cuando ya tenemos claro el tema, el tiempo, el texto, a quién va dirigido y por qué iba dirigido, vayamos al texto en sí mismo. Vamos al texto en sí mismo. Este análisis de texto implica primero establecer las secciones que tiene el texto, porque lo que vamos a hacer es un análisis del texto. Cuando leemos esas algo más de 10 páginas, nos damos cuenta que ese texto está dividido en varias secciones cuyo punto central es la necesidad de aplicar en la vida diaria de todo adventista los requerimientos divinos revelados acerca de la alimentación saludable, considerando a los ministros, a los obreros
perdón, a las instituciones, a los jóvenes, a los padres y a los niños. Así que el análisis del texto nos permite comprobar que la motivación es solo una: hacer que el pueblo en su conjunto ponga en práctica las verdades ya reveladas de la Reforma Pro Salud. Y está seccionada de acuerdo a grupos humanos. Tenemos el mensaje dirigido a los ministros, el mensaje dirigido a los obreros, a las instituciones, a los jóvenes, a los padres y a los niños. Así que este análisis de texto nos permite comprobar que una primera sección es para los ministros, una segunda sección es dirigida a los obreros, una tercera es dirigida a las instituciones de la Iglesia, y después tenemos la dirigida a los jóvenes, a los padres y a los niños. Así que básicamente tenemos dos grandes áreas en que está dividido este manuscrito. Uno es para la dirección de la obra y otro es para el nivel de miembros y familias. Así que tenemos dos grandes secciones dentro de este manuscrito. Y vamos a darle lectura en esta clase en una forma resumida. Yo les ruego que por favor ustedes lo lean varias veces. Por lo tanto, tenemos claro, el tema del manuscrito es la Reforma Pro Salud. Y vamos a intentar eliminar esta sección para poder seguir avanzando. Porque vamos a ir siempre transcribiendo las conclusiones a las que llegamos acerca de este tema. Entonces, ya tenemos claro el tema. El tema del manuscrito es la Reforma Pro Salud. Ese es el tema del manuscrito. ¿Cuál es la razón? La razón es muy significativa, porque la razón, habíamos dicho, es una censura y una apelación. La razón es que se abandonó o no se practicó el incumplimiento de los principios de la Reforma Pro Salud. Esa es la razón del manuscrito. ¿Y cuál es el objetivo del manuscrito? Y lo vamos a leer. Es la perfección en Cristo. El propósito es la preparación para la salvación. Y la Reforma Pro Salud es una parte muy importante. Y la práctica era hacer que se vivieran los principios. Que se vivieran los principios de la Reforma Pro Salud. Así que vamos a empezar la lectura. Dice, estoy encargada de dar a nuestra iglesia entera. Así que es genérico el mensaje, si lo recuerdan. Una sección era los dirigentes y otro era los jóvenes, los padres y los niños. Estoy encargada de dar a nuestra iglesia entera un mensaje tocante a la Reforma Pro Salud, porque muchos han dejado de ser fieles a sus principios. Así que ya tenemos la razón. No se estaba practicando los principios de la Reforma Pro Salud. Y esto motivó esta declaración. Vamos adelante. El propósito de Dios para con sus hijos es que éstos alcancen la medida de la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Para ello, deben hacer uso conveniente de todas las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. No pueden derrochar ninguna de sus energías mentales o físicas. Recuerden, habíamos hablado de cuál era el objetivo de la Reforma Pro Salud, es la perfección del ser humano.
el asunto de la conservación de la salud tiene una importancia capital. Lo tenemos claro ya aquí. No es un tema opcional. No es un tema secundario. Aquí nos dice, tiene una importancia capital el tema de la reforma pro salud. Al estudiar esta cuestión en el temor de Dios, aprenderemos que para nuestro mejor desarrollo físico y espiritual, conviene que nos atengamos a un régimen alimentario sencillo. Así que aquí se establece una relación entre la condición física y la condición espiritual. Estudiemos con paciencia esta cuestión, así que ella apela a que se reconsideren ya los principios que habían sido dados y que, por favor, nos tomemos el tiempo para estudiarlo detalladamente. Para obrar atinadamente en este sentido necesitamos conocimientos y discernimiento. Las leyes de la naturaleza existen, no para ser resistidas, sino acatadas. Bien, esta es la introducción al manuscrito. Esta introducción al manuscrito ya nos ha permitido construir el tema, la razón, el objetivo y la práctica, así como a quién iba dirigido. El primer elemento importante que ella analiza es la responsabilidad personal. Es una subsección, es la primera subsección dentro de este tema. Y vamos a ver qué se nos dice. Los que han recibido instrucciones acerca de los principios, de los peligros, del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos, y quieren hacer con Dios un pacto con sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Hermanos, esta es una declaración muy poderosa. Y después de la introducción del manuscrito, entrando en esta primera subsección de la responsabilidad personal, encontramos declaraciones de gran importancia. Aquí se nos habla de varios productos. Carne, té, estamos hablando de té negro, ¿ya? O té verde también. Café, no estamos hablando del té herbal. Café y alimentos demasiado condimentados. Alimentos demasiado condimentados y malsanos. En el manuscrito se desarrolla en forma más extensa que se considera bajo alimentos demasiado condimentados o malsanos. Pero aquí ya tenemos claro que la carne, porque no nos vamos a centrar ahora en los otros productos, vamos a hablar de la carne porque es ese párrafo que está sustraído de este manuscrito y que está en Consejos sobre régimen alimenticio, así que en ningún momento debemos desenfocarnos del tema que estamos tratando. Así que nos vamos a centrar únicamente en el tema de la carne, que es el que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, aquí tenemos claro que ya se habían dado instrucciones de los peligros que implicaban el consumo de carne. Se declara además que estos son alimentos malsanos y que no son buenos y que se tiene que renunciar. Y dice que esta obra debe ser hecha antes de que el pueblo pueda estar delante de Dios. Así que aquí se dice, la carne no es buena, es peligrosa su ingesta, hay peligro, y se dice que hay que renunciar. Hay que renunciar a su consumo como pueblo. Dice, esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Así que, comprender que la carne no es buena, que es un peligro y que hay que renunciar a su uso, tiene que ser un hecho antes
de que un pueblo pueda ser preparado para venir al encuentro de Dios. Así que, alimentos malsanos, la carne y otros. ¿Cuál es la solicitud divina? Debe renunciarse a la ingesta. ¿Y cuál es la condición divina? Que debe cumplirse esta solicitud de renunciar para poder ser un pueblo perfecto. Así que si no se renuncia a la carne, no se puede ser un pueblo perfecto delante de Dios. Y el requisito divino es que ese es el remanente convertido. El efecto es que va a haber una progresión y vamos a ir adelante. Dice, el pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. Así que, centrándonos únicamente en la dinámica de la carne, aunque los otros elementos también corresponden, se nos dice al respecto de esta renuncia. ¿Qué implica el renunciar al consumo de la carne? Que uno es el pueblo remanente. Y que además es un pueblo que opta a la conversión. Dice, la presentación de este mensaje debe tener por resultado la conversión y la santificación. Así que el renunciar a la carne va a dar como resultado conversión y santificación, no con el consumo de esta. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento, así que tiene que haber un movimiento para que se acabe con el uso de la carne, Y es movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Poseemos un mensaje maravilloso y precioso. Tiene una importancia capital para quien lo recibe y debe ser proclamado con fuerte voz. Debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de los tiempos. Así que no es un tema secundario y no es un tema que fuera de una vez y que ahí se estanca, sino aquí se nos dice que va creciendo en importancia, de acuerdo, nos aproximamos a la consumación de los tiempos. Y ahora viene un párrafo muy interesante. Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Tales personas trabajan para su mengua y la de la Iglesia. Es de todo punto esencial que andemos en la luz mientras la tenemos. Los que diciendo creer en la reforma pro salud niegan sus principios en la vida diaria, causan perjuicio a su alma y producen una impresión desfavorable en la mente de los creyentes y de los no creyentes. Así que aquí lo tenemos claro. Ahora vamos a la segunda subsección del manuscrito, que es fortalecidos por la obediencia. Dice, una solemne responsabilidad descansa sobre los que tienen conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es? La de velar para que sus obras correspondan a su fe y que su vida sea refinada y santificada y que sean preparados para la obra que debe cumplirse rápidamente en el curso de estos últimos días del mensaje. Esto es muy importante, porque aquí se coloca la decisión acerca del rechazo, a la renuncia al uso de la carne, como una prueba de una vida santificada. Dice, no tienen ni tiempo ni fuerzas que gastar en la satisfacción de sus apetitos. Estas palabras deberían repercutir con fuerza ahora en nuestros oídos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Hechos 3:19. A muchos de los nuestros les falta espiritualidad y se perderán, a menos que se conviertan completamente. ¿Queréis arriesgaros a ellos? Recuerden, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era la razón del manuscrito? La reforma pro salud. ¿Por qué? Porque se habían abandonado los principios que se habían dado que debían practicarse. Y ella está hablando aquí que el no practicarlos promueve la falta de espiritualidad y lleva a la perdición de la persona. Y la pregunta es, ¿queréis arriesgaros a que pase esto?
Así que la apelación era practicar la verdad de la reforma pro salud, arrepentirse y convertirse. ¿Y cuáles serían las pérdidas si esto no se hace? Bendiciones, la gracia de Cristo y una religión saludable. Y la solución es un nuevo nacimiento. Vayamos adelante. Muchos se privan de las ricas bendiciones de Dios por su orgullo y falta de fe. A menos que humillen sus corazones ante el Señor, muchos serán sorprendidos y chasqueados cuando resuene el grito: «He aquí el esposo viene». Mateo 25:6. Conocen la teoría de la verdad, mas no tienen aceite en sus vasos para sus lámparas. En este tiempo nuestra fe no debe limitarse a un simple asentimiento, a una simple adhesión al mensaje del tercer ángel. Necesitamos el aceite de la gracia de Cristo para alimentar nuestras lámparas, hacer brillar la luz de la vida e indicar el camino a los que están en tinieblas. Si no queremos tener una vida religiosa enfermiza, debemos sin tardanza y con celo trabajar para nuestra salvación con temor y temblor. Muchos no son en manera alguna fieles a sus votos bautismales. Su celo se ha enfriado por el formalismo, los deseos mundanales, el orgullo y el egoísmo. Algunas veces están emocionados, pero no caen sobre la roca, Cristo Jesús. No vienen a Dios con corazones quebrantados por el arrepentimiento y la confesión. Aquellos en quienes se produce una verdadera conversión manifestarán los frutos del Espíritu en su vida. Pluguiese a Dios que aquellos que tienen tan poca vida espiritual comprendieran que la vida eterna no puede otorgarse, sino a quienes han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y han huido de la corrupción que reina en el mundo por la concupiscencia. Hermanos, hasta aquí nos damos cuenta que todo el tema es la reforma pro salud y la renuncia a la ingesta de carne. Solo el poder de Cristo puede obrar en el corazón y la mente, la transformación que deben experimentar todos los que quieran participar con Él de la nueva vida en el reino de los cielos. El que no naciere otra vez, dice el Salvador, no puede ver el reino de Dios. La religión proveniente de Dios es la única que nos puede conducir a Él. Para servirle convenientemente es necesario haber nacido del Espíritu Santo. Y dice, por la extensión, les ruego que ustedes lo lean completo. Dice, entonces seremos inducidos a velar, nuestros corazones serán purificados, nuestras mentes renovadas y recibiremos nuevas aptitudes para conocer y amar a Dios. Vamos adelante un poco. Y ahora viene el tema a base de los alimentos a base de carne. Dice, si pudiese beneficiarnos el satisfacer nuestro deseo de comer carne, no os dirigiría esta súplica. Pero sé que ello es imposible. Así que, ¿cuál es la declaración? Lo vamos a leer otra vez. Si pudiese beneficiarnos el satisfacer nuestro deseo de comer carne, no os dirigiría esta súplica. Pero sé que ello es imposible. Así que había que rechazar el deseo de comer carne. Los alimentos preparados a base de carne perjudican a la salud física y debemos aprender a vivir sin ellos. Los que están en situación de poder seguir un régimen vegetariano, pero prefieren seguir sus propias inclinaciones en este asunto, comiendo y bebiendo como quieren, irán descuidando gradualmente la instrucción que el Señor ha dado, tocando a otras fases de la verdad presente. Perderán su percepción de lo que es verdad y segarán con toda seguridad lo que hayan sembrado. Así que aquí, ¿qué se nos dice? Yo no puedo deciros, dice la profeta, que podéis seguir comiendo carne, porque esto es imposible. No se puede seguir comiendo carne, eso lo dice en 1909. ¿Por qué? Porque el que está comiendo carne, dice, va a rechazar otras verdades relacionadas con la verdad presente y con toda seguridad perderá la percepción de la verdad. Y ahora vamos a las instituciones. Dice, se me ha mostrado que no debe servirse a los alumnos de nuestros colegios carne, ni otros productos reconocidos como dañinos para la salud. Ninguna cosa
que pudiera hacer apetecer estimulantes debe ser colocada sobre la mesa. Al decirlo, me dirijo tanto a los jóvenes como a los adultos y a los ancianos. Absteneos de las cosas que puedan dañaros. Servid al Señor con sacrificio. Así que, ya se ha dicho claramente, yo no puedo decir que podéis comer carne. No podéis hacerlo más. Los niños deben participar con inteligencia en esta obra. Todos somos miembros de la familia del Señor. Y Él quiere que sus hijos, ancianos y jóvenes, resuelvan sacrificar sus apetitos y economizar el dinero necesario para construir capillas y sostener a los misioneros. Estoy comisionada para decir a los padres, colocaos enteramente, alma y espíritu, del lado del Señor en este asunto. Debemos recordar en estos días de prueba que estamos en juicio delante del Señor del universo. ¿No renunciaremos a las costumbres que os causan daño? Las palabras valen poco. Mostrad por vuestros actos de abnegación que queréis obedecer a las órdenes que el Señor da a su pueblo peculiar. Luego, colocad en la tesorería una parte del dinero economizado por medio de vuestro renunciamiento y habrá recursos para proseguir la obra de Dios. Fíjense qué interesante. La profeta dice, tomad la decisión de renunciar al consumo de carne. Y todo el dinero que hubierais usado en comprar la carne lo vais a dar como ofrenda. Y va a progresar la causa. Algunos piensan que no pueden vivir sin comer carne. Pero si quisieran ponerse de parte del Señor, decididos a andar resueltamente en la senda en que Él nos ha guiado, recibirán fuerza y sabiduría como Daniel y sus compañeros. Dios les daría entendimiento sano. Muchos se sorprenderían al ver cuánto podrían economizar para la causa de Dios mediante actos de renunciamiento. Así que este párrafo nos dice que si se come carne, no se está de parte del Señor. Eso es muy interesante. Las sumitas ahorradas por actos de sacrificio contribuirán más para edificar la causa de Dios que las donaciones cuantiosas que no son el fruto de la abnegación. Así que se han dado varias razones ya hasta aquí para renunciar a la carne. Es una orden divina. Hay que vivir en armonía con la luz dada, armonía con los 10 mandamientos, tener un cuerpo y una mente sanos, economizar y tener una diferencia del mundo porque estamos en el tiempo del juicio que nos lleva al tiempo del fin. Dice, los adventistas del séptimo día transmiten verdades trascendentales. Hace más de 40 años que el Señor nos dio luces especiales sobre la reforma pro salud. Pero, ¿cómo seguimos en esa luz? Ese es el tema. Desde hacía 40 años se habían empezado a dar los mensajes de la reforma pro salud. Y esto constata que no se estaba viviendo a la altura de las verdades recibidas. ¿Cuántos hay que han rehusado poner su vida en armonía con los consejos de Dios? Como pueblo, deberíamos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. Es deber nuestro comprender y respetar los principios de la reforma pro salud. En el asunto de la temperancia, deberíamos dejar muy atrás a todos los demás. Sin embargo, hay en nuestra iglesia miembros a quienes las instrucciones no han faltado, y hasta predicadores que demuestran poco respeto por la luz que Dios nos ha dado tocante a este asunto. Comen según sus gustos y trabajan como mejor les parece. Es una advertencia muy seria. Colóquense los maestros y directores de nuestra obra firmemente sobre el terreno bíblico en lo que se refiere a la reforma pro salud y den un testimonio definido a los que creen que vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Así que es un testimonio renunciar a la carne como prueba de que estamos viviendo en los tiempos del fin. Debe haber una línea de separación entre los que sirven a Dios y los que se complacen a sí mismos. Así que el rechazo de la carne es una prueba de diferenciación. Se me ha mostrado que los principios que nos fueron dados en los primeros días de este mensaje no han perdido su importancia y debemos tenerlos en cuenta tan concienzudamente como entonces. Hay algunos que jamás han seguido la luz dada en cuanto al régimen y ya es tiempo de sacar la luz de debajo del almud para que resplandezca con toda
su fuerza. Los principios del sano vivir tienen una gran importancia para nosotros como individuos y como pueblo. Cuando me llegó el mensaje de la Reforma Pro Salud, yo era débil y predispuesta a frecuentes desmayos. Suplicaba al Señor que me ayudara y Él me presentó el vasto plan de la Reforma Pro Salud. Me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él, y por la temperancia en el comer y el beber, guardar su mente y su cuerpo en las condiciones más favorables para servirle. Esta luz fue una gran bendición para mí. Me decidí en favor de la Reforma Pro Salud sabiendo que el Señor me fortificaría. Actualmente, no obstante mi edad, gozo de mejor salud que cuando era joven. Algunos aseveran que no he seguido los principios de la Reforma Pro Salud conforme los ha preconizado mi pluma, pero puedo afirmar que he practicado fielmente dicha reforma. Los miembros de mi familia saben que ello es verdad. Y ahora vamos a entrar directamente dónde está esta declaración. Pero fíjense, hasta aquí, todas esas páginas que hemos leído nos muestran todo lo contrario, donde ella afirma, reitera, apela, amonesta al rechazo, a la renuncia de la ingesta de carne. Esta es la primera sección del manuscrito. Vamos a hacer una pausa aquí para seguir después y entrar directamente en el párrafo mencionado de consejos sobre régimen alimenticio. Tendremos 15 minutos de pausa y ruego al Señor les acompañe y nos vemos en breve. Adiós. Hasta luego.